Shaker Lauts Awach. Buenos días, ¿cómo estás? Hola chicos, bienvenidos a su clase en línea de medio social del día miércoles 3 de junio del 2020. Y practicando nuestro idioma maya, diremos Oshi Ruwak Ik. Recuerden, deben colocar la fecha tanto en idioma maya como español en su libro y cuaderno. Bueno, el día de ayer aprendimos sobre la colonización inglesa en América y recuerdan por qué surgió, porque la causa principal era la persecución religiosa. También decíamos que fueron 13 colonias inglesas en Norteamérica. Bueno, el día de hoy aprenderemos sobre la organización de las colonias inglesas, las similitudes entre la colonia inglesa y española y las diferencias. Todo esto lo van a encontrar en su libro de texto en la página 156. Así que comencemos. De lo primero que hablaremos será de la organización, ¿sí? Organización de las colonias inglesas. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que estaban organizadas? Bueno, las colonias inglesas estuvieron gobernadas de forma independiente. Todas tenían que seguir la ley común inglesa. Las autoridades eran las siguientes. Vamos a colocarlo por acá. Un gobernador, ¿sí? Este gobernador era nombrado por el rey. Eran los más altos funcionarios y debían ser ingleses y pertenecer a la nobleza. También existía una asamblea legislativa, ¿sí? Una asamblea legislativa formada por miembros de la comunidad de la colonia. También estaban los jueces, ¿sí? Estos eran nombrados por el rey para aplicar la ley en las colonias, ¿de acuerdo? La principal característica en la organización social fue que no hubo mestizaje. ¿Por qué? Porque los colonos o los colonizadores emigraban con sus familias, ¿de acuerdo? Por lo general eran personas que en Inglaterra habían sido agricultores, herreros, carpinteros, zapateros, entre otros oficios, que buscaban la libertad para practicar su religión. Recuerden, esta era la causa principal para que ellos salieran de su país. Los trabajos más fuertes o difíciles eran realizados por los esclavos negros, ¿de acuerdo? Ahora vamos a platicar de las diferencias. Vamos a colocarlo por acá. Diferencias entre qué habíamos dicho que íbamos a decir el día de hoy, la colonización inglesa, ¿sí? De la colonización española. De la colonización inglesa, vamos a colocarlo de la española. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que han sido estas diferencias? Lo primero es que los colonos ingleses, ¿sí? O los colonizadores ingleses llegaron a Norteamérica acompañados por sus familias, ¿sí? Vamos a colocarlo por acá. Acompañados por su familia, ¿sí? Estos son los ingleses, los vamos a colocar acá. Ok. Ellos llegaron acompañados
por su familia. En cambio, a diferencia de los españoles, ellos eran exploradores y soldados que no llegaron con sus familias. Esto favoreció al mestizaje. Otra cosa, los españoles llegaron a América buscando oro, ¿sí? Pero los colonos ingleses, ellos buscaban libertad, libertad para practicar su religión. Vamos a colocar aquí, ingleses buscaban libertad, ¿sí? Esa también fue una gran diferencia. Unos oro y riquezas y los otros libertad. Otro, los ingleses tenían oficios y profesiones, ¿se recuerdan? Ya lo mencionamos, como carpinteros, herreros, agricultores, abogados, y los españoles querían convertirse en propietarios de tierra para no tener que trabajar con sus manos y vivir de sus rentas. ¿Cómo lo podemos agregar? Trabajadores. Y los españoles, trabajadores. No, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es otra diferencia entre los ingleses con los españoles. ¿Qué otra diferencia podemos hablar? Los colonos ingleses, vamos a hablar esto de por acá, desde el principio favorecieron el libre comercio. Por el contrario, los españoles solamente querían comerciar con España. Y si recuerdan, esto hizo que la piratería surgiera. Entonces, los colonos tenían libre comercio, los colonos ingleses, ¿sí? ¿Qué otra diferencia? A las colonias españolas únicamente podían emigrar ciudadanos españoles y católicos. Por otro lado, a las colonias inglesas emigraron pobladores de distintos países y varias religiones. Entonces podemos poner eh, libre cultura, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra? En las colonias españolas no hubo una asamblea legislativa. Recuerden que acabamos de mencionar que en la organización de las colonias inglesas existía la asamblea legislativa. Entonces, en las colonias españolas no hubo asamblea legislativa formada por ciudadanos americanos. Todos los funcionarios eran nombrados desde España, ¿sí? Y los habitantes de las colonias no podían decidir acerca de esos nombramientos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué más podemos mencionar de esto? Si se dan cuenta, los ingleses eran como que más liberales, ¿verdad? Menos, menos tal vez egoístas, menos tensos, más libres. Bueno, ¿qué otro? Los jueces en la América española eran los oidores o miembros de las audiencias. Ok, ahora vamos a platicar de las similitudes. Vamos a colocar aquí solo similitudes. Entre, ya saben, ingleses y los españoles. ¿Sí? Bueno, ¿qué similitudes habían entre ellos dos? Los súbditos de ambas coronas debían pagar impuestos al rey, ¿sí? Ahí sí estaban coordinados los dos que tenían que pagar impuestos, hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, pagar impuestos. Otra cosa, los altos funcionarios eran nombrados por el rey, ¿sí? Los altos funcionarios. Ay, perdón, me equivoqué. Altos funcionarios eran nombrados por el rey. Bueno, ¿qué otra?
Conforme fue pasando el tiempo, fueron extendiendo el territorio que ocupaban las colonias, ¿sí? O sea, ambos se expandieron, ¿de acuerdo? ¿Qué otra similitud? Implantaron el uso del idioma europeo, ¿sí? El idioma europeo. El inglés en el norte y el español en lo que hoy es América Latina. Bueno, esas fueron las similitudes entre inglés y españoles. Ahora ustedes ya conocen la organización, la diferencia y la similitud entre qué, los ingleses y los españoles. Entonces, hasta acá llegaremos el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y practicando nuestro idioma maya diremos Ishkak y buena tarde y Matiosh, gracias. Que tengan un bendecido día.